Te va a encantar la lavandería que hemos diseñado aquí detrás porque es que es preciosa. Un fregadero grande, 70 centímetros, para que pueda tener buen espacio, una pieza enorme. Las vinotecas cobran cada vez más protagonismo dentro de las cocinas. Hace falta colocar una placa con extractor que sea un modelo potente. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy tenemos un programa por delante espectacular porque te voy a enseñar ya muchos de los conceptos que creo que verás en las cocinas más impresionantes en este año 2025. Tengo una sorpresa porque en la cocina te voy a enseñar también, aparte de la cocina, te voy a enseñar una lavandería que aunque no lo creas, está aquí. Prácticamente la estamos viendo, pero está oculta. Hablaremos del desayunador, te hablaré de la distribución de todos los colores, los acabados y como siempre te voy a dar dos alternativas. Te voy a enseñar esta misma cocina con otros colores completamente diferentes y te voy a enseñar esta estancia pero con otra distribución completamente diferente. Vamos, que viene cargadito, así que ni te muevas, que empezamos. Un proyecto que respira elegancia, que respira paz, tranquilidad en los acabados y en los colores. Y es que ya avanzábamos en nuestro vídeo Tendencias 2025, que los colores arenosos serían uno de los colores que más se trabajarían en este año 2025. Y a las pruebas me remito. Qué bonito queda el acabado Cashmere en mate, que además es un mate que no marca la huella y que además que le da esta elegancia tan bonita. Hemos utilizado el Cashmere y hemos utilizado el roble natural Syncro. Pero quiero decirte, ya lo importante ya no está en cómo decoramos o cómo diseñamos las cocinas en el exterior, sino también qué toque le damos en el interior. Quédate con este cubertero en olivo, todo madera entero rechapado también en el fondo, para que cuando abras tus muebles sigas teniendo la misma esencia y sigas viendo los mismos acabados que ves en el exterior. Cocinas bonitas por dentro, pero también por fuera. Como te decía, que el roble natural lo hemos utilizado en el exterior, luego te lo enseño con más detalle, pero también lo hemos utilizado en el interior. Es una pena que al levantar el plegable tapemos toda la luz y no se aprecie lo bonito como lo estoy yo viendo aquí en la realidad, pero está muy guay este tipo de módulos que en el interior también podemos jugar con los colores, por varios motivos, porque lo primero, cuando abres queda muy bonito y lo he dicho muchísimas veces. Desde esta barra, cuando estás sentado, toda esta parte de aquí abajo la estás viendo. Que no sea en un color blanco, créeme que también es muy bonito, porque en estas cocinas que están unidas al salón, toda esta parte se está viendo desde muchos puntos de la vivienda. Y créeme que esto es importante. Tan importante como el fregadero y el grifo, que ya sabes que también se le puede dar un toque decorativo en estas piezas. Habitualmente estábamos acostumbrados a verlo siempre en ese color acero, color metal, brillo. Pero es que ahora, con toda la variedad de acabados que tenemos, podemos hacer una combinación muy bonita. Fíjate qué bonito queda. Los cuadros de nuestros clientes con el marco en color negro, bien hilado con el grifo negro, dosificador negro y fregadero negro. De nuestros compañeros de Plados, un fregadero grande, 70 centímetros, para que pueda tener buen espacio y un grifo extraíble que luego te enseñaré cómo funciona, porque si esto es bonito, quiero que veas esta pieza con detalle. Y me refiero al desayunador. ¿Qué zona? Luego cuando hablemos de la distribución te lo abriré por dentro entero para que lo veas, pero quédate otra vez con el detalle. El roble natural, con la veta en vertical. El negro de los electrodomésticos, a juego como estábamos viendo antes, grifo y fregadero. El detalle de la puerta en el centro en color cashmere, que cuando la abrimos sigue teniendo el mismo acabado que el exterior de toda esta composición. La encimera de Decton, una lucecita para poder tener toda la proyección aquí. Y fíjate, quiero que veas el tirador pletina que colocamos aquí en el canto en el frigorífico. Este tirador pletina viene lacado en color cashmere, haciendo juego con toda la cocina. Y para terminar de darle ese toque elegante, ¿qué nos faltaba? Nos faltaba una encimera como esta. Y me refiero al Decton Aeris, un acabado mate, muy suave, resistente como es el Decton, que puedes colocar aquí la tartera, que puedes cortar y picar y que le hemos hecho toda esta forma bordeada así como en redondo y queda tan bonito. Pero espera, porque ya no va solo de cómo son los acabados de la cocina, sino también cómo pintas, cómo haces el resto del proyecto. Habíamos visto muchos programas que hacemos con nuestro buen colega Jon Terobuska y también lo habíamos dicho en los vídeos de tendencias, que al final en muchas de las cocinas ya se elige
la pared así tal cual para poderla pintar y darle el último toque de color, o incluso un papel pintado. Tenlo en cuenta porque creo que esto puede ser determinante en tu cocina. Y ahora que te he enseñado los acabados de este proyecto, venga, vamos a volvernos locos, vamos a coger este proyecto de cocina y vamos a cambiar por completo los acabados y a ver cuál te gusta más. Vale, puede que estés viendo este programa y digas, Dani, mira, a mí me encanta la madera, pero yo no soy de maderas claritas, a mí me gusta una madera más oscura para combinarlo, pues como con una cocina negra. Te voy a dar una variación. Mira, me refería a esto que tenemos justo delante de este proyecto de cocina. Hemos cambiado la madera clarita por una madera nogal, con mucha más personalidad, la veta más marcada y con un poderío, con un color mucho más fuerte. Para combinarlo, como ya habíamos hecho muchos proyectos en negro, vamos a darle una oportunidad a la antracita, que es también un color oscuro, que es seda, que es mate, que es antihuellas y que encaja perfectamente. Para darle el golpe final a este proyecto, cambiamos la encimera. No salimos del Decto, estamos cambiando un Decto Insomnia, que además es un proyecto, es una encimera que tenemos en nuestra tienda, en el estudio, y queda muy bonita porque tiene unas venas muy finas en color blanco y creo que ahora viendo la infografía encaja perfectamente. Fíjate en la zona del desayunador, o sea, cómo llama la atención ese módulo alto en color antracita, cómo predomina dentro del proyecto. Otra versión completamente diferente para aquellos que no sean amantes del color clarito y que les gusten las cocinas con más personalidad, cocina en madera nogal y antracita. Y como siempre, yo me pregunto, ¿cuál te gusta más? Estoy muy atento a todo lo que me dices en comentarios. Fran, mira, esta es la estadística, te voy a poner en el año 2025. El 68,8% de personas que están viendo este vídeo no están suscritas. Puede que seas tú ahora mismo el que no esté suscrito. Mira, te propongo un trato. Tú te suscribes, que es gratis, le das a un botoncito y ya está. Y yo me encargo de traerte todas las semanas un montón de YouTube Short para que puedas ver vídeos cortos increíbles y un programazo todos los viernes para que veas cocinas, tendencias, aprendas de todo. Creo que es buen trato, ¿no? Venga, te espero, te espero. Puesto esta percha en la lavandería, dame un instante. Te va a encantar la lavandería que hemos diseñado aquí detrás porque es que es preciosa. Pero antes quería hablarte de la distribución, cómo hemos distribuido los módulos en este proyecto de cocina. Y quería empezar por una de las piezas más mágicas y más bonitas que podemos hacer en un proyecto de cocina unido al salón. Y es esta zona de desayunador. Que el desayunador ha evolucionado tanto que ahora tenemos la ventaja de que podemos dotarlo de electrodomésticos y de espacio. Torre de horno y micro, horno de 45 centímetros y microondas de Bosch en cristal negro. Le hemos dejado debajo unos cajones, siempre más fácil, abres y recoges todo. Aparte de ser bonito y de tener aquí el espacio, hemos dejado en el centro 80 centímetros, encimera en Dectonaeris y forrado por los 4 costados. 1, 2, 3, que no me he equivocado, Y este 4, que era el interior en color madera, le dejamos la lucecita para poder tener aquí esta zona, y importantísimo que nos queden unas tomas de corriente. Y esta pieza que veíamos antes es el frigorífico, que se abre con el tirador de pestaña. Una pieza enorme que dentro de una cocina quedaría como un muerto, pero al conseguir integrarlo y mirando hacia el salón, fíjate qué bonito queda, cuánto espacio tienes y qué fácil es de acceder a él cuando estás en el día a día de la cocina. Lo mismo nos ocurre con esta península tan moderna que hemos sacado. Es muy bonita, pero lo más importante es que sea fácil de usar y que sea cómoda. Desde aquí hasta donde termina el vuelo en redondo, 2,10 metros. El vuelo que hemos dejado, aproximadamente 30 centímetros. Y aquí, para poder cocinar, hemos dejado 2 gavetas de 90 centímetros. Ya sabes que con la mayoría de placas con extractor incorporado, que luego entramos en el tema de electrodomésticos, no se puede aprovechar el cubertero, pero ¿qué pasa? No hay drama ninguno. Colocamos el cubertero en el otro lado. Y algo que me mola mucho es el acceso que tiene esta cocina, porque al final vienes, simplemente apretas o apoyas con la puerta y cierras, y es súper cómodo, tanto para estos cajones como para los del fregadero que te voy a enseñar ahora. Y aquí cerca, justo donde estás cocinando, hemos suplementado con los 2 grandes módulos, los 2 grandes plegables que veíamos antes, siempre con nuestro tirador interior para no tener que colocar la mano si no queremos. Y esto es importante, La luz, una lucecita
que bañe toda la encimera nos va a dar siempre ese plus de iluminación. Y cómo no, como siempre digo, la columna de construcción, en este caso ya no es la columna de construcción, es el zoom de construcción, toda esta pieza que salía del fondo. ¿Cómo lo resolvimos? Con una gran gaveta de 120 centímetros, pero con menos profundidad. No tenemos por qué renunciar a todo lo que nos da una gaveta. Y me refiero, podemos colocar también los cuberteros en el interior. ¿Por qué hemos colocado los cuberteros en el interior? Bueno, para muchos clientes, para muchos de nuestros clientes, es muy importante no tener aquí una línea más, pero este tema ya sabes que es muy personal. A mí la verdad me gusta mucho así. En mi casa tengo los dos formatos y créeme, se tarda una décima de segundo en abrir un cajón y el otro, que lo he escuchado en muchos comentarios. No hay ningún problema si te gusta más así. Continuamos y encontramos un módulo de fregadero grande, 80 centímetros también. La zona superior para colocar todas las bayetas, pastillas de lavavajillas, todo aquello pequeño que anda bailando por la cocina, creo que este es el lugar perfecto para que esté concentrado. Y fíjate, te decía antes, el pulsador, cuando yo llego aquí y hago así, estoy en el fregadero con las manos mojadas, lo tiro todo, fíjate hasta dónde sale la gaveta, sin ni tan siquiera tocarla. Aprieto y se cierra. Y terminando, bueno, pues al lado del fregadero tenemos el lavavajillas clásico y normal, todo con la plataforma B, con este tirador en pestaña que tenemos aquí en la parte que queda oculta justo con la encimera, conseguimos hacer este acabado tan bonito. Me queda la lavandería y te prometo que te la enseño ahora, pero es que antes de enseñarte la lavandería me apetece destrozar esta cocina por completo y rediseñarla para que tú y yo la veamos juntos y me des tu opinión, así que ni te muevas. Prepárate porque el cambio de distribución es tan grande que necesito ponerte en contexto. Quédate con la pieza del fregadero porque esta será la que no cambie de posición. Lo hemos adelantado, por aquí traemos las torres, aquí vas a ver el frigorífico, aquí vas a ver una puerta y luego la vas a ver abierta con el horno y el microondas. Ya no existe la península, vas a ver una isla que cruza porque esta pared que tengo detrás la retiramos, la lavandería queda vista y aquí colocamos unas vitrinas. Bueno, no sé si has conseguido seguirme, pero espero que viendo esta infografía consigas seguirme mejor. Ahí puedes reconocer dónde está el fregadero, que está en la misma posición que teníamos en este proyecto y cómo continúa con un poco de encimera para las dos torres. El horno y el microondas como mira hacia el salón, en este caso lo hemos dejado con un escamoteable y al lado hemos colocado el frigorífico. La isla, que ahora es una isla, está exenta por los cuatro lados y está sola en medio de la cocina, hemos colocado el puesto de cocción. Si puedes apreciar, le hemos hecho nuestro característico costado en V cayendo así en diagonal, hemos dejado la vinoteca por dentro y la lavandería también hemos hecho un módulo escamoteable y le hemos acompañado de unas vitrinas que creo que quedarían preciosas mirando hacia el salón para tener aquellos recuerdos y aquellos objetos que más valor tienen para cada familia. Un proyecto completamente diferente con Isla. ¿Y por qué? ¿Por qué te traigo estas alternativas? Porque quiero que entiendas que cada cocina tiene un montón de versiones. Nuestro único trabajo es encontrar cuál le gusta más a nuestros clientes. Y ahora yo me pregunto, ¿y a ti cuál de las dos versiones te gusta más? Te leo en comentarios. Ven, que es que tenía muchas ganas de enseñarte esta pequeña lavandería. Esta pared de aquí, esto es la parte de atrás del desayunador. Está integrada en la cocina, pero a la vez está oculta porque no hay ninguna puerta. Y es un pequeño hueco que esto en verdad es un éxito del diseño, de la distribución del piso. A la hora de componer esto y entender la cocina y dejar un espacio para la lavandería, podemos hacer algo tan bonito como esto. Mira, 1,60 m, fíjate, yo no entro de lado a lado, pero con tener 65 para la lavadora y 90 más o menos para poder pasar por aquí o cerca de 90 es más que suficiente. En este caso, también hemos dejado 90 centímetros de altura, forrado todo en el roble natural, que queda espectacular. Y hemos dejado los 90 centímetros para colocar aquí por las camisas, las chaquetas y que se sequen fácilmente. Los maleteros de la parte de arriba llegan hasta atrás, hasta aquí. Imagínate el espacio que tienes. Y justo aquí detrás de mí, dos detalles muy chulos. El aspirador este que sale por casa a limpiar cuando no estamos, que quede aquí oculto y que quede guay. Y el de cuando queremos limpiar nosotros a mano, la escoba eléctrica. Para esto, importante, la toma de corriente en el interior. ¿Cuántas veces hemos dicho el tema del enchufe dentro? 1,5 millones de veces. O sea, si haces una cocina y no colocas la toma de corriente, no será porque no se te ha dicho. Esto en este lado, 45 centímetros. Me muevo y vengo para este lado. Antes de enseñarte, quiero que te quedes con este pequeño detalle. Un tirador de Furnipat, una marca de tiradores con la que vamos a empezar a trabajar, que
que tiene unos tiradores que son espectaculares. En la cuenta de Instagram tienes un montón de contenido. Este mueble lo voy a abrir y quiero que sepas que llega hasta aquí. Es el mueble de cocina que hemos visto muchas veces utilizado para lavandería. Una parte vertical y todos los huecos para colocar, pues como la plancha, todo lo que ha salido de la lavandería, la ropa sucia, bueno, en fin, tú ya lo vas distribuyendo como quieras. Y ahora te voy a decir otro pequeño detalle. Mira, ¿ves esto? ¿Qué hacen aquí dos puertas aquí en el aire? Pues fíjate. Los cuadros de la luz y las telecomunicaciones, que son más feas que un frigorífico por detrás, esta es la manera de que te queden aquí integradas, todo bonito, ordenado y colocado. Perdón por este break, pero yo creo que esta lavandería teníamos que verla juntos. Quiero enseñarte también esta pequeña vinoteca de Balay. Y es que desde hace un tiempo para acá las vinotecas cobran cada vez más protagonismo dentro de las cocinas. ¿Y también a qué se debe? Se debe a que antes eran piezas como tremendamente grandes, para 40 botellas, 50 botellas, y que es que en una cocina ocupaban demasiado. Pero los fabricantes se han puesto las pilas, nos hacen estas vinotecas que son entre 15 y 20 botellas. Es verdad que solo tienen un nivel o una única temperatura para vino tinto o para vino blanco, si eres como demasiado exquisito, pero de verdad, en cristal negro, con su asa, con la ventilación, quedan integradas fantásticamente dentro del proyecto de cocina. Y para muchos de nuestros clientes el tema del vino es importante, pero hay un tema más importante todavía en una cocina unida al salón. ¿Sabes cuál es? Los olores. Y para eso hace falta colocar una placa con extractor que sea un modelo potente, como la que te quiero enseñar hoy. Es la Bora X Pure. Un modelo fascinante que lo hemos instalado en un montón de proyectos de cocina, y antes de empezar a grabar, que estaba charlando con la familia, me decían: Dani, es impresionante cómo funciona esta placa. Lo sabemos, lo tenemos en la exposición. He tenido la suerte de ir a Alemania a las instalaciones y verla, pero antes de hablarte de las bondades de la placa, quiero que te quedes con el concepto. Fíjate, techo despejado completamente. Ya no tenemos que colocar la campana aquí arriba. Por medida, probablemente nos hubiera quedado como muy cerca de ahí de la esquina, nos hubiera quedado regular. Había que hacer una subbajada del techo, que el pladurista reforzara toda la estructura para que la campana colgara. Y toda la movida que hay que hacer. De esta manera conseguimos dejar todo el techo despejado y conseguimos hacer un proyecto de iluminación espectacular, teniendo la luz, fíjate, aquí a chorro, donde cocinamos. Este tipo de placas, al principio, necesitaban que los tubos bajaran hacia abajo, salieran por detrás, bueno, una película terrible. Ahora es mucho más sencillo, no hace falta absolutamente nada. Si recuerdas y si no, le puedes dar para atrás al programa, cuando ha abierto este cajón, tiene la profundidad y el fondo natural, el normal. ¿Por qué? Porque sale hacia atrás, ventila y sale por las aperturas que hemos dejado en los zócalos. Una placa magnífica con una aspiración súper potente, que es la que tenemos que mirar y tenemos que vigilar en un proyecto como este que está unido al salón. Oye, un montón de cuestiones nos han quedado en el aire. Necesito saber tu opinión acerca de la lavandería. ¿Te mola o no te mola? Necesito saber tu opinión acerca de los diseños. ¿Qué te parece este proyecto? Si verdaderamente soy yo, que estoy enamorado, o que es verdad, que es elegante, que es fascinante, que tiene ese toque de pureza a la cocina. Todo esto necesito que me ayudes a resolverlo en los comentarios. Como siempre, si quieres terminar ahora con un buen sabor de boca y echándote unas risas, riéndote conmigo, quédate hasta las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Costados en V, con toda la planicie de la parte... Perdón, es que me lo estoy inventando todo. O sea, este sí que me he tirado el triple. ¿Puedo decirlo? Mira, no lo vas a entender, pero yo lo tengo que decir, forma parte del programa. O sea, tú esto lo inventas, ¿no? Te lo estás imaginando en tiempo real. Sí, porque mira, esto está apagado y no hay nada. Y no hay nada, claro. Y yo miro aquí a la nada, y en la nada lo veo. Pero es que mi equipo me pasa las imágenes y yo las meto en la cabeza. Son cocinas.